Estamos viendo cómo al final se ha publicado la lista Falciani. Como me explicó una vez un buen amigo y un hombre sabio, me dijo: en democracia las cosas siempre se acaban sabiendo, por bendición, y yo creo que es muy bueno que haya salido la lista. Pero de todas formas estoy viendo en el debate una serie de errores conceptuales que hay, ¿no? Primero, un ciudadano que reside en un país, se llame España, Italia o cualquier país de la Unión Europea, por ser ciudadano español y tener residencia fiscal aquí, está obligado a hacer su declaración aquí de toda su renta y de todo su patrimonio. Por lo tanto, si ha ocultado renta o patrimonio en un paraíso fiscal o en algún país como Suiza o como lo que estamos viendo, pues evidentemente ha incumplido la norma fiscal. Y ese debería ser el debate. El debate es que ha habido gente que ha incumplido la norma fiscal, no otro tipo de debates que se están derivando. Dos, para luchar contra este tipo de problema, que es común entre todos los países, hay un grupo de trabajo ya de la OCDE y hay un grupo en el Parlamento Europeo muy avanzado, que además, por suerte también que se haya descubierto todo esto de Luxemburgo y todo el tema, porque se juntan las grandes fortunas y las grandes multinacionales que evaden impuestos a través de este tipo de mecanismos. Por lo tanto, tiene que ser un acuerdo coordinado, porque si lo hace solo un país, lo que harán las empresas y las grandes fortunas es irse a otro país. Por lo tanto, o es coordinado a nivel europeo y a nivel mundial con la OCDE o no funcionará, y tenemos que ser muy pragmáticos en esto, ¿no? Y yo estoy por mejorar la lucha contra el fraude, pero evidentemente hay que ser pragmático. En el debate interno estoy viendo varios problemas conceptuales que estamos viendo, ¿no? El objetivo de la lucha contra el fraude de muchos partidos políticos es aumentar la recaudación de lucha contra el fraude. Al revés, el objetivo para un político y para un partido que quiera arreglar España y hacer una España mejor es que la recaudación de lucha contra el fraude fuese cero, porque eso significaría que no habría fraude, que no habría tanta economía sumergida, que aumentaría el nivel de actividad, el nivel de empleo, la mejora de salarios, tendríamos más dinero para la seguridad social y para financiar el pago de pensiones, y seríamos un país, como son los países serios que no tienen fraude fiscal y tanta economía sumergida, con más renta por habitante y mejor nivel de vida y mejor estado del bienestar y mejor sanidad y mejor educación y pensiones. Yo creo que ese debería ser el objetivo. Dos, un error conceptual que estoy viendo en un sindicato de técnicos de Hacienda, que me duele porque tengo un enorme respeto por los técnicos de Hacienda, cumplen un papel elemental en la lucha contra el fraude, por lo tanto todo mi respeto para los técnicos, pero se está quedando evidente que los técnicos no tienen la visión completa del fraude, porque por ejemplo en el caso de Monedero no se habían enterado, ya había instrucciones de inspección para investigar a Monedero y los técnicos estaban diciendo que no había incumplido sus impuestos. Por lo tanto, es evidente que los que tienen la visión completa de la jugada son los inspectores. Los técnicos cumplen un papel muy importante, igual que en un hospital el médico diagnostica y hace el diagnóstico y luego la enfermera es la que se encarga de hacer todo el cuidado. Y hay que valorar mucho a las enfermeras y mucho a los técnicos, pero tienen otra visión, ¿no? Con esto, ¿no?, que un sindicato de técnicos se atreva a lanzar una cifra de recaudación de impuestos de recaudación por fraude fiscal, pues bueno, pues es un brindis al sol. Primero, usan cifras de economía sumergida de la OCDE, de FUNCAS o de otros organismos que estiman cuánto hay de PIB sumergido en España. Esa variable es no observable. Si nos cuesta medir el PIB, y yo critico muchas veces la medición del PIB, imaginaros lo que me fío de una medición de no observable que no sabemos lo que hay, porque es sumergido, como la palabra dice. Segundo, sobre esa estimación de sumergida aplican una regla de elasticidad fiscal de en ese escenario subiendo el PIB y eliminando la economía sumergida, ¿cuánto recaudaríamos? Eso no es correcto. Primero, porque si tú sacas a muchas empresas y autónomos de economía sumergida, desaparecerían, ¿no? No podrían pagar el nivel de presión fiscal. Por lo tanto, el PIB no sería una regla de 3 donde replicas. 2, no habría tanta recaudación como están diciendo. Y 3, en el mejor de los escenarios, la lucha contra el fraude no entrará en las arcas de Hacienda hasta la siguiente legislatura. Desde que tú abres un expediente hasta que consigues cobrar, se tardan 3 o 4 años en el mejor de los casos. Por lo tanto, es evidente, ¿no?, que salvo que haya cosas pactadas como lo que ha pasado con Monedero o ¿no?, pasó en la lista Falciani con los Botín, que anticiparon y para llegar a un acuerdo con Hacienda anticiparon el dinero, pero un caso de lucha contra el fraude se tarda mucho en recaudar. Entonces tú no puedes decirle a un partido político que va a haber una recaudación de dinero que no es real, ¿no?, y sobre esa recaudación
recaudación de dinero, decir que van a hacer gasto público, mejora de sanidad y mejora de educación, porque eso se llama engañar a la gente, ¿no? Vamos a hacer una mejora de la lucha contra el fraude, yo ahí coincido con los técnicos y con los inspectores, hay margen para mejorar, hay margen para poner más recursos, son recursos que se autofinancian, porque tú pones gasto en empleo en lucha contra el fraude y recauda más de lo que vale la persona, por lo tanto mejora las arcas del Estado, o sea que no es un problema de que no haya dinero o no haya restricción presupuestaria, lo que es un problema es de voluntad política, y se está viendo con el ministro que está fuera de lugar en esto de que haya, ¿no?, solo las dudas de que el ministro puede estar manejando información fiscal, algo que es evidente que no tiene que estar en disposición de un ministro, está en disposición de un inspector, ¿no? Entonces, en ese escenario, hagamos eso. Y luego hay que mejorar la educación, hay que enseñar a los niños desde los 3 añitos a ser cívicos, a ser ciudadanos, a saber que es malo defraudar Hacienda, que en sus entornos familiares no se hable de defraudar Hacienda como algo meritorio porque te has ahorrado de pagar dinero, y cuando consigamos todo eso, que es lo que pidió Giner de los Ríos y la Asociación Libre de Enseñanza, bueno, pues tendremos que poner menos policías para vigilar. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque los países que menos economía sumergida tiene y menos fraude fiscal hacen son los países de mayor renta por habitante, mejor nivel de vida, mejor calidad de empleo, mejores salarios y mejor de estado del bienestar. Y yo quiero que España sea un país de ese. Por lo tanto, me alegro de verdad que la lista Falciani se haya filtrado y que esto sirva de verdad para mejorar, pero para mejorar. No hagamos demagogia y hagamos cosas que al final pueden generar más desilusión y más desencanto.